les servía. Siguiendo con parte de la historia de la Iglesia de Roma y la familia, se cuenta que el Papa Gregorio VII dijo sobre esto: la Iglesia no puede escapar de las garras de la laxitud. Esta palabra quiere decir falta de severidad y disciplina o relajación moral. A no ser, dijo él, que los sacerdotes primero escapen de sus esposas. Se cuenta que las esposas eran a menudo abandonadas. Muchas estaban tan desesperadas que se suicidaron. Las que no eran abandonadas, las autoridades de la iglesia las vendían como esclavas para que sus maridos sacerdotes se entregaran por completo al ministerio. De esa forma, las esposas nunca volvieron a ver a sus esposos y a veces los padres nunca volvían a ver a sus hijos. Rutinariamente se les dijo a los niños que sus padres habían muerto y que no tenían parientes vivos. Los niños, pues, fueron llevados por la fuerza, en general con la complicidad de las autoridades, y dados en adopción como huérfanos a las principales iglesias occidentales, y les pusieron nuevos nombres e incluso nuevas fechas de nacimiento, ya que se quemaban los archivos. Muchos casos semejantes están documentados debidamente por Margaret Humphrey en su libro Empty Cradles o Cunas Vacías. La historia registra que para formar la primera cruzada, el Papa Urbano II citó y torció las palabras de Jesús en Mateo 10:37 y capítulo 19, verso 29. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Todo el que ha dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. En otras palabras, un lugar en el cielo estaba prometido a los que abandonaran a sus familias. Así que cientos de miles de hombres fueron alejados así de sus familias, atraídos por los predicadores del Vaticano para tomar la cruz. Se cuenta que cuando predicaba San Bernardo, a las mujeres les daba mucho miedo, se ponían a temblar y escondían a sus hijos de él, y las esposas escondían a sus maridos. Bernardo, orgulloso, informó al Papa en una carta sobre su éxito, diciendo: los pueblos y ciudades están desiertas. Usted difícilmente encontrará a un hombre por cada 7 mujeres. En todas partes se ven viudas cuyos maridos están vivos. ¿Y qué decir sobre los horrores que cuentan muchos exmiembros del Opus Dei, de quien se dice es el brazo armado del Vaticano, sobre el control mental o lavado de cerebro y el aislamiento de sus familias por imposición de esa secta? Más adelante, algo al respecto. Por ese rompimiento de familias por causa de Jesús, entre comillas, según los líderes sectarios y líderes apóstatas, es que muchos indoctos y enemigos del Evangelio Santo acusan a Jesús, a los apóstoles y a sus ministros de hoy de ser los causantes de muchas familias fraccionadas o divididas. En un escrito titulado Cristiandad y Valores Familiares, su autor hace alarde de su aparente conocimiento de las Escrituras e interpreta a su manera algunos versículos bíblicos, sobre todo donde Jesús hace el llamado a sus discípulos a seguirle. Les comparto a continuación una porción de ese escrito. Dice así: Jesús no era partidario de los valores familiares.
Rechazó a su madre más de una vez con disgusto, al igual que rechazó al resto de su familia. Él no tuvo reparos en llevarse a sus discípulos lejos de sus familias. Los hermanos Jaime y Juan abandonaron a su padre, dejándolo para que se arreglara lo mejor que pudiera con las redes de pesca que habían estado reparando juntos. En una ocasión, un discípulo le pidió permiso para ir a enterrar a su padre muerto, pero Jesús le dijo: «Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». Mateo 8:22, Lucas 9:60. También Jesús le negó a otro seguidor potencial que le pidió permiso para decir adiós a su familia antes de renunciar a ella. Lucas capítulo 9, versos 61 y 62. Esta actitud está totalmente en consonancia con el propósito de Jesús, porque he venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra la suegra. Mateo 10:35. Jesús les enseñó que sus seguidores deben abandonar y despreciar a sus familias. La vida eterna se ha prometido a los que abandonan sus hogares y familias. Mateo capítulo 19, verso 29, Marcos capítulo 10, versos 29 y 30 y Lucas capítulo 18, versos 29 y 30. El autor Lucas da resumen de Jesús de sus puntos de vista sobre la vida familiar. Si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre y a su mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas capítulo 14, verso 26, Mateo capítulo 19, verso 29. Durante siglos, el cristianismo ha sido responsable de un número incalculable de las esposas abandonadas, familias divididas y niños robados y desheredados. Hasta aquí parte de este artículo acerca de la cristiandad y los valores familiares. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 2 verso 14: «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente». En lo personal, como ministro de la palabra de Dios, que soy por la gracia del Señor, no me preocupa el escrito de ese autor irresponsable por las herejías que escribe respecto a nuestro Señor Jesús y la familia, ya que al leer el escrito completo me di cuenta que, número uno, se trata de una persona no conversa, inconversa y enemiga del Evangelio de Cristo. Número 2, los textos bíblicos citados están totalmente fuera de contexto. Y número 3, las pruebas que presenta en su escrito para afirmar sus herejías están basadas en las aberraciones y malas prácticas de la institución católica romana y la familia, tanto en el pasado como en el presente. Debo aclarar que la Iglesia Católica Romana no pertenece al cristianismo verdadero. Son tantas las escrituras que pudiera dar para desmentir lo del escrito antes narrado sobre la cristiandad y los valores familiares, pero solo referiré algunas citas. Por ejemplo, sobre los hijos y sobre los padres, podríamos citar Éxodo capítulo 20, verso 12, capítulo 21, verso 15 al 17, Levítico capítulo 19, verso 3, capítulo 20, verso 9, capítulo 20, del verso 17 al 21, Deuteronomio capítulo 5, verso 16, capítulo 27, verso 16 también, Josué capítulo 2, del verso 12 al 14, Primera de Samuel capítulo 22, verso 3 y 4, Segunda de Samuel capítulo 19, verso 37, Proverbios capítulo 1, verso 8, capítulo 10, verso 1, capítulo 19, verso 26, capítulo 20, verso 20, capítulo 23, verso 22 y capítulo 30, verso 17.
En el Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 15, del verso 3 al 9, capítulo 19, verso 19, Marcos, capítulo 5, del verso 40 al 42, Marcos, capítulo 7, del verso 10 al 13, Efesios, capítulo 6, versos 2 y 3, Colosenses, capítulo